Lo primero, dar los buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, sí, tú muy bien. Vale. Bueno, dar los buenos días y sobre todo enhorabuena a las ponentes que han hecho sus exposiciones hasta ahora, tanto del curso como tal como mis compañeras. Aprovecho para saludar a algunas de ellas que han sido compañeros de facultad. Y yo expongo el siguiente caso: paciente con eritema malar, fiebre, citopenias y daño renal agudo, una tormenta inmune y compleja. Vengo del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, soy R4 de Medicina Interna. Este caso lo elaboro junto con mi compañero Pedro Manuel, que ayer expuso y que ahora estará durmiendo porque son las 5 menos 20 en Perú. Y Marta, Raquel, José Luis Calleja y Francisco Javier de la Era, adjuntos míos de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Empezar diciendo que aunque estos son los nombres que aparecen, realmente el manejo de esta paciente pues fue en un equipo multidisciplinar, como iba comentando antes Enrique, que agradecer también el trabajo conjunto con cardiología, nefrología, unidad de cuidados intensivos, neumología, hematología y por supuesto anatomía patológica, sobre todo la doctora Mercedes Cava, que me ha ayudado muchísimo, sobre todo siendo lo apurado de haber hecho esta presentación. Bueno, por ir comenzando, a ver si me hace caso esto. Vale, este es el índice que vamos a seguir en la exposición, ¿de acuerdo? Comenzar presentando a nuestra paciente, que es una mujer joven de 25 años, sin ningún tipo de antecedente ni tratamiento previo, y que se encontraba estudiando y trabajando como arqueóloga en Barcelona, pese a que ella es natural de Motril, de Granada. Ella comienza con una clínica de 2 meses de duración, consistente en astenia, hiporexia, un eritema malar con aparición de pústulas y artralgia generalizada. Tal es la astenia que ella, de hacer una vida totalmente activa, pues tiene que pasar a una vida prácticamente limitada a la cama y al sillón. Entonces, ahí en Barcelona, ella acude varias veces a los servicios de urgencia y médico de familia, donde le dicen que todo lo que le está ocurriendo es por el estrés de los estudios que está haciendo. Vuelve a Motril con su familia porque la situación ya para ella era prácticamente insostenible y entonces debuta con un cuadro de fiebre. Fiebre de 38 grados en 2 picos diarios de 4 días de evolución sin asociar cortejo bacteriémico. Consulta en el Hospital de Santa Ana en urgencias y conforme la ven los compañeros de medicina interna de este hospital, pues deciden ingresarla a su cargo. Bien, puntualizar aquí que aquí habrá algunos datos que no aparecían en el resumen escrito y que los puntualizaré, porque es verdad que contener toda la información de este caso en el resumen escrito era bastante complejo. Para decir que en urgencias, pues la exploración física con la que comienza nuestra paciente, bueno, tiene una fiebre de 38 grados con una frecuencia cardíaca elevada, una presión arterial en rango y sin hipoxemia. Pesa 60 kilos y cuando la exploran los compañeros, pues aprecian una aptosis oral bastante evidente, con un eritema malar, con pápulas y pústulas respecto del surco nasogeniano. A nivel de la ocultación cardiopulmonar, pues en ese momento todo era correcto. La exploración abdominal revelaba una hepatomegalia de 4 centímetros y presentaba datos de artritis en en las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos, igual que en interfalángicas proximales y distales. En la piel, y esto no está incluido en el resumen, es una imagen que también me ha facilitado la propia paciente, con cuyo permiso cuento para exponer este caso clínico, pues presentaba también aparición de máculas y pápulas en la palma de las manos y de hecho durante su ingreso en el hospital de Motril se tomó una biopsia de estas lesiones. En las pruebas complementarias iniciales, pues la analítica revelaba una función renal que era normal, con una función hepática también normal, sin datos de citolisis, solo una GOT de 76 unidades litro, una LDH mínimamente elevada de 363, pero sobre todo llamaba la atención la hiperferritinemia, la hipertrigliceridemia y una citopenia de las 3 series, con un consumo del complemento C3 y C4. La paciente tenía una anemia normocítica normocrómica, una leucopenia, sobre todo a expensas del linfocito, y una plaquetopenia progresiva, con consumo de fibrinógeno y elevación del dímero D. No presentaba otros datos de hemólisis y en el frotis de sangre periférica de aquel entonces no tenía esquistocitos. La radiografía torácica y el electrocardiograma fueron normales. En la eco de abdomen que se le hizo, pues tenía una hepatosplenomegalia, se le hizo una ecocardiografía transtorácica inicial que fue normal, que esto no estaba incluido en el resumen, la primera fue normal,
Y aparte, pues se le hicieron determinaciones microbiológicas, que no seré muy redundante, ya que, bueno, siempre en pacientes con sospecha de enfermedad autoinmune o que estén inmunodeprimidos, como dice el doctor Calleja, cuando tiene fiebre, lo primero es sospechar infección, lo segundo infección, lo tercero infección y lo cuarto ya pensar en la enfermedad autoinmune de base. Bueno, esta paciente pues tenía una antigenuria de Leishmania que fue negativa, las serologías infecciosas fueron negativas, el IGRA también, hemocultivos también. Cuando la ve la doctora Cascales de Motril, pues le calcula el índice del H-score con más de un 99% de probabilidad de tener un síndrome de activación macrofágica y las sospechas que haya de base una enfermedad autoinmune sistémica. Por toda la clínica todo apuntaba a un lupus eritematoso sistémico, por lo que se le pidió la autoinmunidad completa. Se le hizo, por supuesto, un estudio de médula ósea por la sospecha del síndrome de activación macrofágica, donde se veía un aumento del porcentaje de macrófagos sin datos de hemofagocitosis en ese momento, pero como apuntaba hematología, pues eso no descartaba el síndrome de activación macrofágica. Entonces ya de inicio, el 11 de abril, ella ingresó el 10 de abril, pues se le empezaron una pauta de bolus de 6 metilprenisolona a 1 gramo intravenoso durante 3 días, posteriormente se redujo a 250 y posteriormente a 125, cada una de estas pautas 3 días, y esto no lo incluí en el resumen por no liar mucho el tratamiento inmunosupresor, pero hay que reseñar que en ese entonces se llevó una dosis de tocilizumab, una dosis única. Como la paciente empezó con empeoramiento de citopenias y además un deterioro de la función renal con una creatinina de 1 miligramo de decilitro, se decidió trasladar a nuestra unidad. Pues la paciente, cuando la recibimos en la guardia, la doctora Ríos y yo, llegó con una hipoxemia, una saturación por pulsiosímetro de 93% con unas cánulas nasales a 2 litros. Aparte tenía taquipnea, trabajo respiratorio y entonces ya sí que tenía crepitantes en ambas bases pulmonares. Tenía un abdomen distendido, doloroso y presentaba en la piel, aparte de los datos reseñados, pues muy llamativamente una libido reticularis. Justo el día que llegó trasladada a nuestro hospital, se recibieron los datos de autoinmunidad que habían pedido las compañeras de Motril. Y en efecto, pues tenía unos anticuerpos antinucleares a un título 1.1280 por inmunofluorescencia con un patrón homogéneo. Aquí traigo una imagen de reumatología clínica traída de internet y unos anticuerpos anti-DNA de doble cadena con una determinación por ELISA de 28.526 unidades mililitros, confirmados por inmunofluorescencia indirecta a un título de 1.160. Aparte tenía una positividad para antinucleosoma, que está mal escrito aquí en la diapositiva, y antihistona, y el resto de la autoinmunidad, que incluía el resto de ENAs, los anticuerpos antifosfolípidos, el test de Kuhn directo, y también incluyo aquí las crioglobulinas, fueron negativos. Bueno, pues entonces lo que más nos llamaba la atención de la paciente era el deterioro respiratorio. Se le hizo una radiografía de tórax posterior, anterior y lateral que demostraba infiltrados en ambos hemitórax. Se le pidió el TACAR de tórax que nos demostró pues una infiltración multilobar compatible en este contexto con, bueno, una de las sospechas podía ser que fuera una hemorragia alveolar o bien un proceso infeccioso. Se le cubrió con antibioterapia de amplio espectro y por la sospecha de una hemorragia alveolar se siguieron con los bolus de 6-metilprenisolona y además se le programó una tanda de inmunoglobulinas intravenosas. Recibió 50 gramos los días 14 y 15 de abril. Se le hizo una fibrobroncoscopia con un lavado broncoalveolar que fue confirmatorio el 19 de abril de 2022 con determinaciones infecciosas, PCR de neumocistis y el resto de cultivos y PCR negativas. Por tanto, confirmado el diagnóstico, se habló con nefrología para programarle sesiones de plasmaféresis y dado que no mejoraba a nivel analítico con persistencia de anemia, se le programó una nueva tanda de inmunoglobulinas intravenosas el 28 de abril. Justo después de la fibrobroncoscopia, ingresó en UCI durante 2 o 3 días para soporte con ONAF, pero salió sin más complicaciones. Bueno, pues hasta ahora, siendo la 14ª edición del seminario de actualización en patología autoinmune sobre la nefritis lúpica, hemos hablado muy poco del riñón. ¿Qué pasaba mientras en el mundo de la nefrona? Pues coincidente con todo esto, es muy difícil contarlo todo a la vez, lo estoy intentando, pero la paciente presentaba un deterioro del filtrado glomerular. La creatinina sérica, que recordemos que al inicio era normal, pues iba en incremento.
con 1,5 hasta 2,25 fue el pico de creatinina que se alcanzó. En el sedimento había hematuria y proteinuria. Y aquí quería hacer una corrección sobre el texto escrito que mandé, que hablaba de que el cociente proteína-creatinina era de 1 gramo, no, realmente fueron 4,8 gramos. Lo estuve revisando y disculpad mucho, pero ahí hubo un error. Con un cociente albúmina-creatinina de 1,6 gramos. De forma simultánea, en el hemograma, la hemoglobina era de 7 gramos decilitro, pese a transfusión de múltiples concentrados de hematíes, como hemos dicho, y las plaquetas siguieron cayendo hasta 26.000 células milímetros cúbicos. Se le hizo un nuevo frotis de sangre periférica en la que en esta ocasión sí que presentaba esquistocitosis, un 2%, con hiperbilirubinemia, LDH, una actoglobina consumida, un aumento de reticulocitos y con un test de Kuhn directo que había sido negativo y que se repitió y volvió a ser negativo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que justo entonces se recibió el resultado de la anatomía patológica que se le había hecho de la biopsia cutánea y se evidenciaban trombosis en vasos dérmicos. Por el deterioro de la función renal y sospecha de una afectación a nivel renal por el propio lupus, se inició entonces tratamiento inmunosupresor de inducción con ciclofosfamida 500 miligramos IV. La paciente recibió en total 2 dosis, el 21 de abril y el 4 de mayo, y de forma simultánea la paciente además había debutado con un cuadro de debilidad en miembros inferiores. Se le hizo un electroneurograma-miograma que demostró la presencia de una menoneuritis múltiple, aparte de un patrón miopático inflamatorio que se sospechó que era en el contexto de toda la enfermedad que tenía la paciente. Por lo que aparte de la ciclofosfamida se le añadió rituximab de 1 gramo, recibiendo 2 dosis, el 25 de abril y el 9 de mayo. No he puesto el recuento de CD19, que era de 90 células por milímetro cúbico. Bien, por tanto, a nivel renal, pues la sospecha era que nuestra paciente tuviese una nefritis lúpica, pero que además podía estar haciendo una microangiopatía trombótica, lo cual era una sospecha más que plausible por los datos analíticos y la evolución que tenía nuestra paciente, además de la biopsia cutánea. Por supuesto, para ello había que hacer una biopsia renal para dilucidar. ¿Qué ocurre? Que en mitad de todo esto nuestra paciente se volvió a complicar. Comenzó de nuevo con un cuadro de hipoxemia, las radiografías de tórax se vieron de nuevo como antes, infiltrados alveolares bilaterales. En el TAC se vio una imagen compatible con una hemorragia alveolar y aparte hizo una emergencia hipertensiva. Aquí tenemos la imagen de las alícuotas que demuestran la presencia de sangrado a nivel alveolar. La paciente tuvo que ingresar en UCI por todo esto, tuvo que estar intubada 48 horas, conectada a ventilación mecánica, se le tuvo que volver a poner una tanda de inmunoglobulinas intravenosas, recibiendo un total 60 y 60 gramos. Se le programaron nuevas tandas de plasmaféresis, recibiendo 9 ciclos de plasmaféresis. Se le volvieron a poner pulsos de 6-metilprednisolona, en total se le pusieron 125 durante 5 días. Y además se le optimizó el tratamiento antihipertensivo por esa emergencia hipertensiva. Se le puso tratamiento con captopril de 50 miligramos cada 8 horas, aparte de una perfusión de clevidipino que luego se le pudo retirar y cambiar por manidipino y doxazosina, además de hidroclorotiazida. Después de resolver este bache fue cuando se le hizo por fin la biopsia renal, que es lo que todos estábamos esperando. Y aquí pues agradecer a la doctora Mercedes Cava, que ha sido quien me ha facilitado las imágenes. Con una explicación breve sobre las mismas. Bueno, decir que no incluyo las imágenes de la inmunofluorescencia porque sí que se vio un depósito muy claro en patrón full house, se vio un depósito de todas las inmunoglobulinas, de C3, C1Q, también restricción de ese biodepósito de cadenas lambda y de cadenas kappa, sobre todo a nivel mesangial. Pero de las imágenes de anatomía patológica quería resaltar sobre todo estos datos, tanto de la microscopía óptica como de la microscopía electrónica. Para empezar, en la microscopía óptica, en la tinción de Paz, se veía a nivel mesangial vacuolización de las células del mesangio y esclerosis mesangial. Estos son datos que se pueden correlacionar con daño vascular por microangiopatía trombótica. Además, en la tinción con peroxidasa, con la inmunohistoquímica positiva para CD61, se demostraba el depósito de plaquetas a nivel de los vasos sanguíneos, aquí en el mesangio.
Aquí podemos ver un acúmulo, un agregado plaquetario que se señala con la flecha, que está un poquito desplazada, pero sobre todo sería esa tinción marronácea, ¿no?, de la inmunohistoquímica positiva para CD61 en una arteriola. Y a la derecha en la imagen se ve una tinción con tricrómico de Mason con la presencia de un trombo fucsinófilo. Estas serían las imágenes de la microscopía electrónica, en la que con la flecha la doctora Cava lo que nos señala es un desdoblamiento de la membrana basal glomerular con hinchazón de las células endoteliales, lo cual es un dato también de microangiopatía trombótica. Y por si teníamos alguna duda de los depósitos inmunes, aquí vemos depósitos inmunes en las células del mesangio y también en las células endoteliales, todo señalado con la flecha. Bueno, por tanto, en la conclusión de la anatomía patológica era una glomerulonefritis predominantemente proliferativa mesangial, pero que tenía leves signos de actividad, con un índice de actividad 2 de 24. Y ahora vamos a razonar un poco esto. Aparte de cambios en relación con la microangiopatía. Bien, ¿cómo una paciente que ha tenido toda esta afectación tiene un índice de actividad tan bajo? Recordemos que la paciente ingresa el 10 de abril, se le inicia el primer tratamiento el 11 de abril y la biopsia renal no se le hace hasta el 30 de mayo por todas las complicaciones intercurrentes que ha ido teniendo. Por tanto, se sospecha que realmente todo esto esté artefactuado por el inicio del tratamiento. La paciente mejora a nivel clínico y analítico, se va de alta el 3 de junio y posteriormente la seguimos en consulta donde se constata esa mejoría clínica y analítica. La sintomatología se ha resuelto. El cociente de proteína creatinina ha disminuido por debajo de 500 miligramos gramos, está en 307, con una normalización del complemento. Había tenido consumo de C3 y C4 que en la revisión en consulta se encontraban normales. Niveles de anti-DNA por ELISA ya normalizados, bueno, por lo menos disminuidos en 15 unidades mililitros, y unos niveles de creatinina sérica en 1,2 miligramos decilitro, ya de forma estable. El hemograma también había mejorado bastante, ya tenía una hemoglobina estable en torno a 10 gramos decilitro, con las plaquetas, leucocitos, linfocitos normales, un frotis sin esquistocitos y sin parámetros de hemólisis analíticos. Por tanto, en el momento en el que se ve en consulta, la fecha de esta consulta fue finales de junio, si mal no recuerdo, el 26 de junio me parece, pues se le inicia ya el tratamiento de mantenimiento. ¿Y qué le ponemos? Pues vamos disminuyendo la dosis de corticoides hasta tener la mínima posible, que es algo que se ha mencionado bastante en este seminario, actualmente está con 2,5 miligramos día. Se le pone hidroxicloroquina a dosis de 200 miligramos día y el mantenimiento se hace con tratamiento inmunosupresor con micofenolato de mofetilo, que se sube hasta 2 gramos al día. ¿Qué ocurre? Que justo en mitad de eso, pues la paciente hace una neutropenia no febril, no complicada, se le retira el micofenolato y mejora de forma espontánea, sin necesidad de poner factores estimulantes de colonia, y se vuelve a reiniciar el micofenolato a dosis mínimas. Actualmente está con 500 miligramos día y es cierto que en las últimas revisiones se ha encontrado estable desde el punto de vista clínico y analítico. Aparte, también se incluyó tratamiento adyuvante, ¿no?, para tratamiento de la hipertensión en la proteinuria, con YECA, ramipril, también doxazosina y bisoprolol. No lo he mencionado, pero cuando ingresó la segunda vez en UCI se vio una fracción de eyección ventricular izquierda ligeramente deprimida. Se descartó mediante cardioresonancia que hubiese una miocarditis lúpica, pero por esa disminución de la FEBI pues se le inició el beta bloqueante. Aparte, pues manidipino. Y también quería resaltar que se le incluyó tratamiento antiagregante y con estatina por el daño vascular que había tenido la paciente, además del tratamiento con vitamina D, reposición con vitamina D. Por tanto, para ir concluyendo, pues nuestra paciente lo que ha sufrido ha sido un lupus eritematoso sistémico complicado, primero con un síndrome de activación macrofágica, que aquí pongo hemofagocítico, bueno, más correcto quizá activación macrofágica, 2 episodios de hemorragia alveolar, una nefritis lúpica, y aquí quería corregir que en el texto escrito pongo clase 2, pero como bien me ha reseñado la doctora Cava, en el momento en el que hay actividad, que en este caso era focal y segmentaria, pues ya podríamos estar hablando realmente mínimo de una clase 3, lo que ocurre que con el tratamiento esto se ha artefactuado. Y daños en relación con una microangiopatía trombótica, además de una mononeuritis múltiple y una miopatía inflamatoria vascular que se resolvieron ya al alta y en revisión en consulta. Ha recibido todos estos tratamientos, que quería ponerlos aquí por tenerlo más a mano en esta diapositiva, y sobre todo pues quería concluir
dos puntos que a mí me parecen muy importantes. Porque si recordamos lo que he comentado al inicio, nuestra paciente estuvo 2 meses yendo a consultas médicas por una clínica de artralgia, eritema malar, astenia, hiporesia, y en todo momento se le iba diciendo que eso era un cuadro de ansiedad. No dispongo fotos del eritema malar de la paciente, pero si cualquiera de nosotras viéramos eso, sospecharíamos de cajón un lupus. Por tanto, creo que es muy importante seguir formando no solo entre nosotros, sino también a profesionales que atienden a pacientes cada día, atención primaria, urgencias y todo el resto de especialidades, para poder identificar a estos pacientes, porque probablemente un inicio precoz de tratamiento con hidroxicloroquina, corticoide, lo que le hubiera hecho falta, pues no habría dado lugar a toda esta tormenta tan compleja. Y por supuesto, algo que se ha repetido muchas veces en el seminario, considerar el daño concomitante que podemos tener a la nefritis lúpica como tal. Se ha hablado mucho del daño vascular. Aquí he traído una microangiopatía trombótica. La doctora Adoración también ha hablado mucho del daño del podocito. Creo que son cuestiones que debemos tener muy en cuenta. Sin mucho más, pues muchas gracias por vuestra atención y siento si me he excedido en el tiempo, he intentado condensarlo lo máximo posible. Bueno, pues muy bien, perfecto. ¿Hay alguna pregunta en el foro? En principio no veo yo ninguna pregunta. No, bueno, pero a lo mejor alguien quiere hablar por el micrófono, que sería interesante porque, Podéis levantar la mano y ya os doy paso al micro. Me refiero a los participantes. sí, sí, sí. Preguntas no hay nada de nuevo, vale. Bueno, pues voy a ir haciendo mientras que a ver si alguien, porque supongo que no está por ahí, no están por ahí, José Luis no anda por ahí. Bueno, pues nada, yo, eh, Francisco Javier, felicitarte por la presentación, Muchas gracias. porque la verdad es que desde el punto de vista de la presentación me parece perfecto. No hay, no hay, no hay casi nada que comentar. Y además ha servido, efectivamente, como tú has comentado al final, para recordarnos que, digamos que se ha hecho mucho hincapié en los casos que se han presentado. En general, se hace mucho hincapié en la lesión vascular de los pacientes, en la lesión renal vascular de los pacientes, ¿no? Y este es otro ejemplo de lo que ya el caso anterior, de lo que era ya el caso anterior. Sí que la primera pregunta es algo que ya se ha comentado con anterioridad, porque lo has dicho tú y de alguna manera responde digamos, las discrepancias que ayer y hoy hemos tenido. La doctora Cava, que es patóloga y seguro que conoce los documentos, vamos, las publicaciones correspondientes a la clasificación de la nefritis lúpica y la afectación renal del lupus, eh, tú has comentado que a pesar de que el índice de actividad es bajo, porque solo se puede aplicar a la afectación vascular y lo otro es una nefritis lúpica mesangial, que es un tipo 2, que en general hay publicaciones de formas mesangiales de nefritis lúpica en las que la situación de la renal era de cierta o de importante gravedad y eso existe, pero en general se considera que no suele ser algo grave. Entonces, la cosa en la que puedes extenderte un poco si quieres al que te ha dicho la doctora Cava, porque creo que no está ahora mismo con nosotros, ese aspecto de clasificar como tipo 3 aquella nefritis que no tiene proliferación, pero que sí que tiene una cierta actividad vascular, que además no era ni siquiera 3 puntos, que es lo máximo que se considera, sino en este caso solo 2 puntos, ¿no? ¿Puedes comentar un poquito más sobre eso? Sí, claro, por supuesto. Bueno, la doctora Cava, la verdad es que me ha explicado esto bastante bien. También es cierto que yo la salté un poco con El prisas, ¿no? pasillo. Porque esto lo he preparado en esta semana y es cierto que ha sido todo un poco precipitado. Pero ella me estuvo explicando que esto es por lo menos discutible, ¿no? En el sentido
de que también es un poco lo que ella piensa a este respecto. Y es que en el sentido de que no, aunque lo que haya sea una proliferación mesangial de forma predominante, en el momento en el que nosotros vemos estas lesiones que nos dan un índice de actividad, por pequeño que sea, y aunque sea focal y segmentario y bastante localizado también, es verdad que no lo he comentado, pero también daba un punto en la afectación del intersticio por una imagen que ella vio bastante aislada, pero dice que este tipo el hecho de que exista actividad, en este caso, pues vascular, ¿no? Pues sí que nos habla ya mínimo de una clase 3, que esto no podría ser clasificable como una clase 2. Es verdad que ella me ha dicho que esto, como se dijo ayer y como se ha vuelto a decir hoy, está bastante en discusión. Es la opinión que ella me manifestó sobre todo al respecto de este caso clínico en concreto, y que a ella le habría gustado eh, discutir quizá un poco más en detalle conmigo, y a mí también me habría gustado aprender más de ella, y que espero poder hacerlo próximamente cuando la visite después de haber presentado el caso clínico. Perfecto, perfecto. Muy bien. En concreto, otros aspectos, sigue sin haber manos levantadas, otros aspectos de que creo que tiene interés es, bueno, el tocilizumab, ¿No? sospechando un síndrome hemofagocítico o de actividad macrofágica, Ujú. que es algo que... ¿por qué se puso el tocilizumab y no se le puso ciclosporina, que es en principio lo que Mm. teóricamente funciona si se sospecha, dada la alta puntuación, la alta probabilidad que dedujisteis, se dedujo inicialmente, ¿se sabe Claro, o- esto es cierto, te agradezco mucho la pregunta, Enrique, porque me da lugar un poco a explicar y contextualizar de forma temporal todo este caso clínico. Cuando se le puso el tratamiento con tocilizumab, que bueno, creo que se lo puso la doctora Anabel, que es la doctora de Motril, un poco por su experiencia con este fármaco, que es verdad que aquí lo ponemos con bastante frecuencia a la hora de sospechar un síndrome de activación macrofágica. Ella decidió no progresar en el resto de inmunosupresión porque como la paciente tenía citopenias, tenía también, no lo he comentado, pero justo en el hospital de Motril tuvo también un cuadro de diarrea, pues ella no pudo descartar en ese momento una infección por citomegalovirus. A los días a nosotros nos llegó la PCR de citomegalovirus en sangre, que fue negativa, y vaya, en repetidas ocasiones fue negativa. Entonces es el motivo, ¿no?, por el que nosotros sí que pudimos progresar con otros tratamientos inmunosupresores. Yo creo que el motivo debe radicar un poco en eso. Y de hecho ella no le puso tratamiento con ganciclovir de forma empírica por las citopenias que tenía, porque tenía una paciente con 25.000 plaquetas. También es cierto que ella hizo un trabajo excelente desde el hospital en el que ella se encontraba, que es un hospital comarcal sin disponibilidad inmediata de algunas pruebas, como nosotros sí que podemos tener como hospital de referencia. Entonces yo creo que fue un poco por ahí, ¿no?, la actitud. No sé si eso te responde la pregunta, Enrique. Sí, 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 sí. No, no, Ujú. me responde, me responde. Fue su Vale. criterio sobre el asunto diagnóstico, a pesar de que, como has puesto ahí, no se demostró la presencia de Eso, hemofagocitos en la biopsia de médula ósea. Bueno, efectivamente. pues, se trata solamente un poco de justificar. No Sí. voy a preguntarte sobre la plasmaféresis y las inmunoglobulinas, porque volvemos al mismo razonamiento de antes. Sí, Son intervenciones que se hacen sin un trasfondo en el lupus. La plasmaféresis en general no es algo que tenga una utilidad demostrada, pero bueno, efectivamente en este tipo de pacientes tan problemáticos, pues se hacen. Con totalmente. respecto, sí, vale, vale. Bueno, si quieres hacer Bueno, algún comentario, pues Enrique, si eh, puedo hacer un comentario al respecto de lo que acabas de decir. sí, 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 por eso, que si quieres. Sí. Justo a colación de todo esto, leyendo el caso clínico, ¿no?, y los razonamientos que hacían los compañeros nefrólogos junto con la doctora García Morales, que era quien estaba en la sala de hospitalización en aquel momento, de plasmaféresis
de inicio se le dieron 11 ciclos y cuando estuvo en UCI fueron 9 ciclos. Al final, la segunda ocasión se decidió ya interrumpir la plasmaféresis porque el razonamiento que hicieron fue que la plasmaféresis no estaba aportando tanto como si lo habían hecho las veces que se le había puesto la inmunoglobulina. Esto es un poco difícil de expresar en la diapositiva y sé que puede ser un poco controvertido, pero es verdad que la mejoría se veía más expresa, ¿no?, cuando se le ponían las tandas de inmunoglobulina más que con la propia plasmaféresis. Es verdad que en una paciente crítica al final un poco pues tiras un poco a todo, ¿no? Pero sí que se hizo este razonamiento. Muy bien, perfecto. Sí, sí, volvemos al caso anterior, es decir, que se hacen algunas cosas sin una base de investigación sólida que se plantea, porque, claro, interpretar los resultados de la evolución de estos pacientes sobre determinados al día siguiente de haberle puesto algo, pues resulta un poco problemático. Pero bueno, un comentario que has hecho que me parece interesante destacar también a la hora de plantearse precisamente el rituximab como aspecto más bien teórico que otra cosa, ¿no? Pero importante, ¿no? Has Sí. comentado que tenía una subpoblación de CD19 de 90 células, lo cual es interesante conocer. Es decir, a la hora de poner cualquier fármaco que vaya a actuar sobre los linfocitos que producen las inmunoglobulinas, es importante conocer al menos en sangre periférica. Otra cosa es que los Sí. órganos linfáticos distintos a la sangre, pues las cosas puedan ser diferentes porque puede ser así, ¿no? Pero tiene interés. De hecho, una forma de saber si realmente el rituximab está funcionando es ver al cabo de unas cuantas semanas, o pocas semanas, de luego, si bajan las cifras o aparecen, pues eso, menos de 5, que es el valor que se considera de trascendencia. Y de hecho, ayer comentó la doctora Ayala, pues la aparente mejor eficacia de obinutuzumab que prácticamente deplecciona de células B a todos los pacientes en los que se usan. Pero me parece también no llamativo, sino a destacar ese comentario que has hecho al respecto. ¿Tú opinas parecido sobre las células B o cuál es tu opinión a Vale. propósito de la necesidad de determinar células B19, CD19, quiero decir? Sí, de hecho, No. ya me ocurre, vamos, yo opino así porque así también me han enseñado, ¿no? Y recuerdo una vez que valoré a uno de estos pacientes, se me olvidó pedirle las subpoblaciones linfocitarias y José Luis Callejas se aseguró de que nunca más se me olvidara, ¿no?, de tener Sí, una sí. basal. Todavía está Eh, dando borrazos. sí, en esta paciente en concreto, pues sí que se vio la deplección de células CD19. Decir que ya en la última revisión en consulta apuntaba al doctor de la ERA, que es quien la está siguiendo sobre todo en consulta, que ya había empezado a reconstituir. Siento no acordarme ahora cuál es el último valor de CD19, pero sí que él llamaba la atención como, a pesar de empezar a reconstituir, pues ella seguía todavía controlada desde el punto de vista de la actividad de su enfermedad, lo cual también es un dato, entiendo que a favor. Claro. Sí, sí, y eso además Silvana con la última pregunta que quería hacerte precisamente, y es, hombre, parece que os dio susto lo de la citopenia y le estáis poniendo se le está poniendo, perdón, se le está poniendo una dosis de micofenolato, en fin, prácticamente, eh, Nula. bueno, mínima, por supuesto, ¿no? Pero, Sí. y no sería quizá una opción, lo digo porque es una cosa que ya hemos comentado, pero que quizá merecería la pena, adoptar una actitud de vigilancia, porque 500 miligramos de micofenolato parece poco, pero una actitud de vigilancia regular y efectivamente, como tú has dicho, en el momento en que se vea que las células B empiezan a subir y sobre todo, más que ese dato analítico, otros datos analíticos de más trascendencia, por ejemplo, la proteinuria, que a nada que pase de 0,5 o si, en fin, eventualmente pudiese detectarse alguna alteración del sedimento que va a ir acompañada de proteinuria, porque eso ocurre siempre, plantear otro pulso de rituximab que podría ser una solución cada 6, 9, 12 meses si fuera necesario, que es algo que realmente
pues está planteado y se ha hecho, ¿no? Repetir los cursos de rituximab en el seguimiento del paciente a la vista de alteraciones fundamentalmente analíticas o eventualmente incluso una nueva biopsia renal y ver en qué situación está, quizás en otra forma más proliferativa, pero en esta también. Sí, totalmente. Bueno, también te agradezco este comentario porque creo que podría ser una de las actitudes a tomar en nuestra paciente. Es cierto que como lo hemos pasado tan mal en la unidad con esta paciente, que veíamos lo peor en ella, ¿no? Pues muchas veces vamos tomando actitudes un poco conservadoras en el sentido de si se encuentra bien, mírame y no me toques, ¿no? Pero es cierto que la siguiente cita la tiene en abril, que bueno, que es un espacio de tiempo bastante amplio y ella tiene disponibilidad un poco para venir a nuestra consulta cuando lo necesite, también puntualizar eso. Y yo creo que la intención del doctor de la ERA, un poco por lo que hemos hablado, es ver si con esta dosis mínima, que es verdad que es que no se contempla en las guías para nada. Vamos, ayer cuando adoración, bueno, no sé si puedo llamarla Doria, adoración, en su presentación planteaba las dosis de micofenolato a las que se tienen que llegar, pues yo pensaba en el caso que iba a presentar. Y digo, es una ridiculez de micofenolato lo que está recibiendo. Sí, Pero sí, sí es cierto, es Enrique, no lo testimonial, que ¿no? tú comentas, que es bastante planteable esa actitud. Sí, ¿no? Y hombre, la recomendación que se suele hacer es que estos pacientes se revisen no más allá de 3 meses, ¿no? Quizá Ujú. precisamente yo creo que ese sería el caso ideal para revisión analítica. Es decir, es que es sencillo. Es que Vale. realmente hazte una analítica de sangre sencillita, a nada que veas que tiene algo de hemólisis o lo sospeches o las plaquetas bajan, o que si hubiera leucopenia también. Y la orina de la mañana es una forma francamente sencilla. Y a nada que se vea que la proteinuria está subiendo, pues volver a pensar. No quiere decir que vayas Sí, corriendo a sí, ponerle pulso de 6-metil, pero por lo menos volver a pensarlo. Sí, total. Muchas gracias por la anotación. vale. Pues yo creo que vamos incluso bien de hora y todo. Paco, vamos Ignacio, a Yo seguir. tenía una pregunta. Ah, sí, 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 hay algo por ahí. Vale. Sí, bueno, yo lo primero felicitarte por el interés del caso y lo bien que lo has presentado y que lo has resumido, que entiendo que resumir un caso de este tipo pues es complicado, ¿no? Yo la pregunta que quería hacerte, teniendo en cuenta las características del paciente, es un lupus severo y que ha tenido Ujú, un cuadro claro de microangiopatía trombótica, que tenía lívido reticularis, que tenía trombosis arterial en biopsia cutánea, en biopsia renal, y ujú, aunque los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos, según has comentado, que realmente los anticuerpos en fases agudas a veces pues, pueden dar falsos negativos, ¿no? Y piensa ujú, que la enferma ha recibido varios tratamientos, como el ujú, rituximab, las inmunoglobulinas, la hidroxicloroquina, la aspirina, todo esto que podría, digamos, ujú, influir en la evolución de un posible síndrome antifosfolípido. ¿Eso ujú. os lo habéis planteado? ¿Se han repetido los anticuerpos? ¿O? Sí, efectivamente, vamos, lo comentas muy bien. De hecho, la sospecha inicial de la doctora Anabel, que la mandaba de Motril, lo ponía ya muy bien. Ponía síndrome de activación macrofágica en el contexto de lupus eritematoso sistémico o bien un síndrome antifosfolípido. Eh, los anticuerpos antifosfolípidos que se le sacaron fue previo a cualquier inicio inmunosupresor, pero efectivamente pueden dar falsos negativos en la fase aguda. Y es cierto que en una de las revisiones en consulta se le volvió a repetir al mismo tiempo que se le repite anti-DNA, volvimos a tener una determinación negativa. Lo que no sé si a lo mejor en estos casos, que ya es verdad que es una duda que yo pregunto un poco al foro, si tendría sentido pedir los otros subtipos que hay de anticuerpos antifosfolípidos, además de los anticardiolipinas y los antibeta-2 glicoproteínas, que generalmente suelen ser IgG y IgM. No sé si tiene sentido pedir IgA u otro tipo de anticuerpo antifosfolípidos en estos casos. Eso ya la verdad es que se me escapa un poco a mi respuesta, pero no sé si alguien quiere añadir algo o me quiere contestar algo.
Hombre, depende del grado de sospecha que tengáis de la Claro, de que esa sea es, un esa es la cuestión, claro. Si, Y, si hay una alta sospecha, yo creo que sí había que pedirlo, por lo menos los antiprotrombinas y los Ujú, EGA, ¿sabes? Pero vamos, todo depende de después cómo está evolucionando la señora, si sigue habiendo un alto índice de sospecha. Piensa que ujú, nosotros con los anticuerpos antifosfolípidos nos llevamos muchos chascos por la negatividad que nos encontramos en algún momento y después ujú, se positivizan y se mantienen positivos. Quiere decir que el hecho de que sean negativos no descarta ujú, realmente que pueda, no digo que sea el cuadro eso, pero que pueda haber influido en la ujú, evolución del cuadro, sí. ujú. Vale, claro, sí, es pero cierto que los habituales siguieron siendo negativos, pero bueno, es cierto que es una buena puntualización. La evolución ha sido buena y tal, pero es para tener en cuenta desde luego. muy bien. Tienes, antes de que terminemos, tienes aquí una pregunta que dice, Ujú. ¿se planteó el uso de eculizumab en esta paciente? Vale. En Daniel efecto, Fernández Reyes. genial. En efecto fue algo que se habló, en este caso se habló sobre todo con los compañeros de nefrología. Bien es cierto que asumiendo que era una micro, se le hizo también, que eso no lo he mencionado, se mandó muestra externa para estudiar el complejo de ataque a la membrana, que se vio que estaba hiperactivado, y estamos pendientes de estudios genéticos del complemento, que es algo que también ha mencionado la compañera Umaima en el anterior caso clínico. Bueno, pues se comentó la posibilidad de poner eculizumab, que además en nuestro hospital hemos tenido ya experiencia con otros casos de microangiopatía trombótica, síndrome hemolítico urémico atípico, pero es verdad que, asumiendo que en este caso la microangiopatía trombótica era secundaria a la enfermedad autoinmune sistémica que padecía la paciente, se pensó que controlando la actividad de esta, pues conseguíamos controlar la microangiopatía trombótica, lo cual fue algo que se terminó haciendo. Bien es cierto que en la anterior ponencia pues se ha hablado, ¿no?, de que se está haciendo un ensayo por ver la posibilidad de poner eculizumab en pacientes con microangiopatía trombótica y lupus, pero en este caso no se llegó a poner por las razones que he puesto. Un saludo para el compañero Javier, que... Sí, sí, soy sí, Dorita de Elegido. Enhorabuena por el caso. Mira, gracias. en la más secundaria ya sí que se usa el eculizumab. Lo que Sí, ocurre es que no es como en las primarias o atípicas que se usa de por vida, ¿no? Pero sí. sí que se usa porque parece, bueno, hay un documento de consenso de nefrología creo que el año 2000 o el 18, no lo recuerdo bien, pero ya lo paso si queréis. Y en cuadernos también, en cuadernos de autoinmunidad publicamos el año pasado un artículo de fondo, en junio del año pasado, con respecto a eso, a la más secundaria, en el que el eculizumab, una media de 6 dosis, porque en realidad no se sabe cuándo dejar el tratamiento. Esa es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? Que en las más secundarias el eculizumab parece más eficaz que la plasmaféresis, actúa Ujú, más rápidamente, ¿no? Porque vamos, inhibe el complejo de ataque de membrana. Y la pregunta del millón es hasta cuándo dar el vale, tratamiento. Lo que lo estamos dando es una media entre 6 y 8 dosis. Luego, lo que has comentado del depósito del CAN en el endotelio, la mandamos la muestra, también vosotros, Carlos Mañero, que supongo que la ujú, habrá enviado cuando vosotros, la mandamos a sí, Barcelona, a sí, Miki Blasco. Lo que ocurre sí. que con el CAM endotelial el problema es que monitorizamos la muestra y el depósito de ataque de membrana en el Ujú, endotelio y parece que la relación de ese depósito con la actividad de activación de la vía alterna del complemento parece buena, porque ahora están en investigación, le estamos mandando muestras todos para aumentar la evidencia. Pero en las secundarias, sobre todo a las crisis de hipertensivas, las más secundarias, a una hipertensión maligna. Ahí no está tan claro que ese depósito del can endotelial tenga relación con la actividad del complemento, pero en las otras más secundarias y en la primaria, ujú, en la monitorización, no solo para el diagnóstico, porque el diagnóstico pues ya ujú, te dice que está por otro motivo, por otras analíticas, ¿no? sí, El análisis funcional del complemento, por ejemplo, pero en el seguimiento
ese depósito del canal endotelial es lo importante, ¿no? Para ver si sigue depositado o no, o hacer, cuando nosotros tuvimos un caso que había dejado de hemolizar, pero seguía con proteinuria un poquito, lo rebiopsiamos para ver si había actividad en el riñón y no había ninguna actividad. Seguimos con el canal endotelial y el CAN seguía activo. Y para dar un poquito más o menos de eculizumab, ¿no? Pero todavía no sabemos, pero que sí que se puede, o sea, que sí que se está dando eculizumab en secundarias porque actúa más rápidamente que la plasmaféresis, ¿no? Que la plasmaféresis sabemos que te quita los inmunocomplejos, pero el eculizumab te inhibe directamente ese ataque de membrana. O sea, que se pueden dar ambos tratamientos, eculizumab y plasmaféresis, tanto en las primarias como en las secundarias, ¿no? Muchas gracias. Que soy Pilar Hidalgo de Carlos Ara, que yo sí estoy de acuerdo con Dorita también. En este caso yo creo que nosotros si hubiéramos puesto eculizumab e incluso si la paciente que presentaba, bueno, que se retrasó un poquito la biopsia, si lo he entendido bien, ¿no? Porque estaba con una crisis hipertensiva, pues a lo mejor en ese momento ya con los datos analíticos tan claros de más, también nos podríamos haber planteado ya ponerle el eculizumab, porque en este caso, que eso, aunque sea secundaria, sí que estaría indicado, sobre todo por la rapidez de actuación, aunque al final controlando la tormenta inmunológica va a conseguir controlarla más porque es secundaria, pero por la rapidez de actuación. Vale. Bueno, muchas gracias por los comentarios. La verdad es que el mundo de las MAT para nosotros es apasionante. De hecho, aquí aprovecho para saludar a mis coRs, a Pedro, a Dani y a Javi, que nosotros nos encanta, ¿no? Lo que llamamos la matología, ¿no? El tema de las MAT. Y es verdad que es súper interesante el debate porque lo cierto es que eculizumab en pacientes que hemos visto poner por eso, las MAT primarias ha ido bastante bien. Entonces, si realmente ayuda a controlar de forma más precoz la enfermedad, es súper interesante saberlo. Así que agradezco los comentarios.